Buenos días, vamos a revisar ecuaciones exponenciales con bases diferentes. Para esto vamos a aplicar eh, reglas de logaritmos. Vamos a explicar un poco en qué consisten estas reglas. Nosotros al final del ejercicio vamos a ocupar la regla 3 y 4. Todavía en este ejercicio, precisamente hoy no lo vamos a ver. Vamos a usar la regla o la propiedad 5, que es la de potencias. ¿Okay? Aquí arribita les expliqué o les anoté la explicación de cómo funciona la propiedad base, que es la que hemos estado usando en las ecuaciones, que son de bases diferentes o inclusive bases iguales, pero que solo en uno de los dos lados está la x. Cuando en uno de los dos lados está la x, yo puedo pasar de exponencial a logaritmo. Ese es el concepto que hemos estado trabajando desde el principio cuando vimos las ecuaciones. ¿Ok? Y repito, aquí vamos a trabajar la ley o la propiedad de potencias, que lo que dice es, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Está la base, que es el numerito que está abajo, está de subíndice. Está el argumento, que es el que aparece, digamos, que no está ni abajo ni arriba, está alineado con el logaritmo, ¿verdad? Es el argumento. Y el argumento tiene un exponente. Ese exponente, ¿verdad? Ese exponente es el que pasa a multiplicar al logaritmo. Esta n es la que pasa a multiplicar a la expresión logarítmica. Y eso es lo que vamos a aplicar en estos ejercicios. ¿Okay? Vamos a revisar el primer ejercicio para tener más claro sobre esta propiedad. Vamos a resolver esta ecuación donde tenemos 3 elevado a la x menos 2 igual a 6 a la x. Entonces, aquí tenemos el detalle que es que las bases son diferentes, no tienen una misma, cuando digo diferente, estoy refiriéndome a la parte de que no se relacionan con una potencia de la misma base. 6 no es una potencia de base 3, no se puede convertir en una potencia de base 3, 6. Y el 3, ya por sí solo, es una potencia de base 3. Entonces, son bases diferentes, no se pueden convertir en potencias de bases iguales. Entonces, cuando la x estaba en uno de los dos lados nada más, yo lo que hacía era aplicarle el logaritmo, aplicar un logaritmo en uno de los dos lados de la ecuación. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar y la base no la voy a anotar, base 10, 3, y está elevado a la x menos 2. Y empezamos a ver lo de la propiedad 5. ¿Verdad? Aplico logaritmo al lado derecho. 6, logaritmo de 6 elevado a la x. Entonces, aquí considerar que en la propiedad 5, lo que vimos en la propiedad 5 es que este x menos 2, al ser una potencia, al ser un exponente de una potencia, ese exponente pasa a multiplicar el logaritmo de 3. Y esta x al lado derecho también es un exponente, también pasa a multiplicar el logaritmo de 6. Nada más hay que tener cuidado que cuando es solo una x, la multiplicación es inmediata.
x por logaritmo de 6. Pero cuando es una expresión doble, triple, por ejemplo, x menos 2, o si tuviera x a la 2 más x menos 2, si tuviera varias expresiones que están sumando o restando, ahí tengo que agregarle paréntesis para poder hacer la multiplicación de cada uno de los elementos que aparecen ahí. Entonces, vamos a hacer eso de los paréntesis. Vamos a agregar paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a colocar el x menos 2, logaritmo de 3. Aquí aclarar que este logaritmo de 3 es un número, ¿verdad? Es una expresión diferente. Porque no es el 3 solito, no es logaritmo de 3. Es un decimal. Es un número. Eso no, no es una expresión diferente. Simple y sencillamente es un número que se va a multiplicar por la x y también se va a multiplicar por el menos 2. Al lado derecho tengo la x que se va a multiplicar por el logaritmo de 6. Por un asunto de visualización, el logaritmo siempre se coloca al lado derecho. Porque cuando yo multiplico x por 5, yo anoto 5x. Pero en este caso, como estoy hablando de un logaritmo, para no generar una confusión con la x, que no se vaya a mezclar con el 6 como argumento, entonces cada vez que voy a multiplicar un logaritmo como número, con una letra, la letra va primero y luego va el logaritmo. ¿Ok? La expresión de la derecha, como ya lo había mencionado, esa queda así. La expresión de la izquierda hay que aplicarle una distributividad. ¿Esto qué significa? Que voy a multiplicar el logaritmo de 3 por la x y el logaritmo de 3 por el menos 2. Muy importante considerar el signo, ¿verdad? Entonces eso me va a generar x logaritmo de 3. ¿Alguien tiene el audio puesto? No lo ha quitado. Nos ayuda ahí, por favor. Tener que salir, revisar. Tiene el audio puesto y el gallo tiene fino, fino. Entonces, x logaritmo de 3, porque multipliqué el logaritmo de 3 por la x, y ahora voy a multiplicar el menos 2 por el logaritmo de 3. Aquí hay algo importante, y es que este 2 no se simplifica con el logaritmo de 3. O sea, no es que se multiplica, al multiplicar menos 2 por logaritmo de 3, que me va a dar menos logaritmo de 6. No se multiplica el 2 por el 3, porque el 2 lo estoy viendo como un número solito, un número entero, solito, y el 3 pertenece al logaritmo. Entonces son dos expresiones diferentes. El 2, repito, es un número entero, y el 3 pertenece al logaritmo, que ya, como lo había mencionado, es un número, numerito. Y el x logaritmo de 6 ya está, ya está listo. No se le hace más nada. Entonces, ahora voy a tener expresiones logarítmicas con x, expresiones logarítmicas con x y expresiones logarítmicas con números, como lo hacían las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Nada más que ahora lo que voy a hacer es que las x las voy a pasar al lado izquierdo como lo hacía antes, nada más que con todo y logaritmo. O sea, sería x logaritmo de 3 ese x logaritmo de 6 que está al lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo, lo voy a remarcar. Como les decía, vamos a remarcarlo. Este x logaritmo de 6 se convierte en menos x logaritmo de 6. Estaba al lado derecho, ahora pasa al lado izquierdo.
Voy a colocar el igual. Y ese menos 2 logaritmo de 3 está al lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado derecho. Estaba negativo, ahora lo voy a pasar positivo. ¿Ok? Entonces, ahora ya teniendo las x al lado izquierdo y los que no tienen x al lado derecho, ¿ya? Estar claros que este menos 2 logaritmo de 3 está negativo al lado izquierdo y lo pasamos positivo al lado derecho. Ahora vamos a hacer un detalle para dejar sola la x. La x está multiplicando al logaritmo de 3 y está multiplicando al menos logaritmo de 6. Como está multiplicando a dos logaritmos, yo lo voy a sacar la x en paréntesis. Voy a sacar y dentro de un paréntesis, más bien, voy a colocar el logaritmo de 3, ya sin la x, la quité, menos logaritmo de 6. Vean que esta expresión, logaritmo de 3 menos logaritmo de 6, esa expresión ya se convierte en un número, una expresión decimal. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 6, si lo metemos en la calculadora, eso me da un número. O sea, el numerito que me dé eso, entonces yo lo puedo visualizar como que la x está multiplicando a un número feo, grande, que es toda una expresión, que tiene hasta resta, sí, pero es un número. Entonces ese número es el que está multiplicando a la x y después va a pasar a dividir, como en las ecuaciones normales, en las otras que hemos visto antes. Voy a agregar aquí al lado derecho 2 logaritmo de 3. ¿Ok? A ver, aquí un momentito. ¿Ok? Ah, tenemos 41 personas. Ok, entonces voy a dejar sola la x. Para dejar sola la x, yo lo que voy a hacer es que voy a anotar aquí la x al lado izquierdo. Voy a anotar la expresión que está al lado derecho, 2 logaritmo de 3. Y vamos a anotar en el denominador logaritmo de 3 menos logaritmo de 6. Esta expresión ahorita, en este momento, la vamos a trabajar como la expresión resultante. O sea, esa es la que vamos a trabajar como la respuesta. A esta expresión nosotros podemos aplicarle una reducción, una simplificación y convertirla en un solo logaritmo, pero lo vamos a ver más adelante. Y es donde vamos a aplicar las propiedades que yo les mencioné al inicio. ¿Ah? Alguien me preguntaba en la otra clase, ¿y eso se puede colocar como una respuesta decimal? Sí, todo eso se puede meter en la calculadora y le va a dar a usted, no sé, puede dar 0, algo, 1, algo, algo, puede dar una expresión decimal. ¿Ok? Por ahora lo vamos a trabajar hasta aquí, como la respuesta de esta ecuación. Vamos a resolver este segundo ejercicio donde igual vamos a trabajar una ecuación exponencial con bases diferentes. O sea, no hay potencia, no hay posibilidad de tener una potencia con bases iguales. Cuando sucede esto, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar, el primer paso que vamos a hacer es aplicar logaritmos tanto a la izquierda como al lado derecho.
logaritmo de 2 a la x. Eso me está quedando al lado izquierdo. Y al lado derecho me está quedando logaritmo de 5 a la x más 3. El momento que yo aplico el logaritmo, me está quedando entonces un logaritmo con una potencia. Y el logaritmo con potencia tiene la propiedad, la número 5 que yo había planteado yo, tiene la propiedad o en la propiedad lo que se aplica es que el exponente pasa a multiplicar la expresión en la suma. Eso significa que la x que está en el exponente o como exponente va a pasar a multiplicar y listo. Como es solo una expresión de x, así queda. Y al lado derecho tengo un exponente que tiene suma. El exponente es el x más 3. Entonces, como hay una suma, le voy a poner paréntesis y voy a aplicar el logaritmo de 5. El x más 3 va a multiplicar el logaritmo de 5. ¿Para qué le pongo paréntesis? Para recordar que este logaritmo de 5 se tiene que multiplicar con la x y se tiene que multiplicar con el 3. Para eso le pongo paréntesis. Aquí hay que hacer una multiplicación del logaritmo de 5 con la x y logaritmo de 5 con el 3. Entonces voy a bajar esta expresión, a bajar el logaritmo de 2 al lado izquierdo, ese no hay que hacerle una operación. Y el logaritmo de 5 multiplica la x, entonces sería x logaritmo de 5. Y el logaritmo de 5 multiplica el 3. Aquí es importante conservar el signo. Es positivo, positivo por positivo da positivo. Y el 3 no multiplica el 5. El 3 multiplica el logaritmo de 5. Muy importante eso. 3 multiplica el logaritmo de 5. Y entonces ya tengo la expresión extendida. Ya hice las multiplicaciones y ahora tengo sumas y restas y entonces voy a pasar las x de un lado y los que no tienen x al otro lado. Igual a 3 logaritmo de 5. Ya tengo las x al lado izquierdo y al lado derecho tengo las expresiones que no tienen x. Las expresiones logarítmicas que no tienen x. Entonces voy a sacar una x, se llama una x a factor común, y dentro del paréntesis voy a colocar logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Al lado derecho me queda la expresión 3 logaritmo de 5. Ahora lo que vamos a hacer es que la expresión que está multiplicando a la x la voy a pasar a dividir. Entonces eso sería x ya me queda solito al lado izquierdo. Al lado derecho tenía 3 logaritmo de 5. Tengo 3 logaritmo de 5. Y abajo me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. ¿Okay? Y esa sería la expresión resultante. Esta sería la respuesta.
Está aquí.